Bueno, y en nuestro recorrido por la costa catalana o por las ciudades catalanas, porque la verdad que la costa catalana la conocimos muy poco. Ahora estamos en la costa valenciana, en un pueblo llamado Peñíscola. Allá al fondo hay un castillo que vamos a subir porque nos tenemos que enterar de qué se trata ese castillo. Y esta es la playa de Peñíscola, entrando por Valencia del norte, por el norte de Valencia. Estamos llegando aquí, un pueblito costero también. Y bueno, paramos a comer. Y si todo va bien, pues a lo mejor aquí pasamos la noche, no lo sabemos, porque ya estamos cansados. Detalle característico de la playa de Peñíscola es que está cerrada, en vez de por piedras así puestas como rompeolas, está como unas piedritas bien puestas así tipo castillo. Se ve muy chulo. Y en cualquier charco de agua, no sé si lo logran ver aquí, pero en cualquier charco de agua hay un poco de peces aquí. Así que de hambre no nos morimos. Y ese castillo que está allá es el que me llama. Me dice, ven a visitarme. Vamos a ver. Bueno, traveleros, ya saben ustedes que como lo prometido es deuda. No me podía quedar tranquilo sin saber qué era ese castillo que estaba aquí en la playa que estábamos visitando, en Peñíscola. Peñíscola o Peñíscola, no recuerdo. Bueno, no había acento, Peñíscola. Porque me llamó mucho la atención su arquitectura. Obviamente hay muchas cosas que son similares a los castillos que ya hemos visitado, pero indagando un poco me di cuenta que este castillo tiene particularidades que no tienen los otros y que me empezó a enganchar o empezó a aumentar mis ganas de visitarlo, por así decirlo. Bueno, más o menos mientras camino, mientras me acerco, está a unos 8 minutos de la playa y miren qué interesante la historia que le voy a contar mientras grabo un poco mi travesía hacia el castillo. En principio, algo que definitivamente comenzó a engancharme es que este castillo, y esto es primera vez que lo leo, o sea que de los castillos que he visitado es el primero que voy a visitar con esta característica. Este castillo fue hecho por los templarios, así como lo oyen, los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? Tenemos que entrar en un contexto de la Iglesia Católica del siglo de más o menos 1100, 1200 después de Cristo. O sea, estamos hablando el siglo 11, sí, correcto, el siglo 11, de 1100 al 1200. Estamos hablando de que este castillo data más o menos de esa época, siglo 11. Es decir, estamos en el 21, 10 siglos por lo menos han pasado, lo que es equivalente a casi 1000 años de la construcción de este castillo. Y lo hicieron unos personajes que son muy característicos, a la misma vez muy polémicos, su historia es muy polémica, que son los templarios. Yo voy a tratar de explicar una parte de lo que, por lo poco que sé, son los templarios. En ese siglo había mucho peregrinaje de católicos, de cristianos de la época a la Ciudad Santa, lo que se conoce como la Ciudad Santa o la Jerusalén, que hoy conocemos en la actualidad. Pero obviamente siglo XI había mucha inseguridad, había muchos asaltos. Además se sabía que los católicos, cristianos católicos, peregrinaban hacia ese lugar. Y bueno, como había una guerra de religiones más marcadas que en la actualidad, se metían con ellos o los afectaban de alguna manera. De esta realidad surge la idea de crear una orden militar de la Iglesia Católica. Una orden militar que le comenzaron a llamar los Caballeros del Templo. Los Caballeros del Templo. Formalmente, cuando se creó la orden, ese era el nombre. Y esta orden tenía como objetivo principal
proteger a los creyentes que peregrinaban hacia Tierra Santa. Entonces su trabajo era simplemente resguardar. De hecho, hace poco recuerdo que vi una película sobre ellos y en efecto era tal cual como lo estoy contando. Ellos, su trabajo era cuidar y velar por la seguridad de estos peregrinos. Pero sucede que Ciudad Santa o Jerusalén se pierde. La pierde el Imperio Romano, la pierde la Iglesia Católica. Y entonces los caballeros del templo, los templarios, que es como se les comienza a llamar de manera informal, entonces comienzan a expandir su territorio y producto de esta expansión comienzan a ofrecer sus servicios fuera de la característica que una vez inició, o la razón que una vez inició su formación. Es por esta razón que ellos comienzan a estar a lo largo y ancho del Mediterráneo, y como ellos tenían ventaja en seguridad, comienzan a ofrecer lo que mejor sabían hacer a diferentes reinos, a diferentes imperios, sobre todo, obviamente, imperios que fueran católicos. Entonces, de ahí surge que ellos en diferentes lugares también construyeran diversas fortificaciones, entre las que están este castillo. ¿Qué le parece? Wow, aquella playa más grande. Nosotros estamos de un lado como mucho más tranquilo y esta es mucho más grande, esta bahía. Entonces de ahí surge su parte arquitectónica o su lado de la ingeniería, porque se dedicaron a construir diversas edificaciones, fortificaciones, obviamente con fines militares. Por eso los templarios construyen, entre tantas fortificaciones, el castillo de Peñíscola, donde estamos hoy subiendo. ¿Qué les parece? Qué historia tan interesante. De verdad que es súper interesante saber esto. Ahora, ¿por qué? Porque luego dice que años después hubo un litigio, el cual sí desconozco el contexto histórico, pero al parecer aquí vivió un papa. Creo que se llamaba Benedicto XIII, ese papa. Y una de las cosas que hizo, no sé, por lo que más o menos leí, creo que él se autoproclamó. O sea, no sé si fue que se autoproclamó papa y debía renunciar y él no quería renunciar, y nombró este castillo como una sede pontífice. O sea, una sede pontificia, una sede donde había un papa. ¿Qué le parece? El castillo que inicialmente construyeron los templarios terminó convirtiéndose en una sede papal. Esto está súper, pero súper interesante. Voy viendo aquí el teléfono porque estoy siguiendo un poco hacia donde me indica el GPS que debo subir. Así que, ¿qué le parece toda esta historia? Los templarios que se destacaron en las cruzadas y que tuvieron este objetivo en el momento que los ordenaron, pero luego un papa, vamos a decirlo, se agazapa o se acuartela en esta estructura. Obviamente una estructura fortificada. Parece que había un problema porque no era tan legal, tan legítima su nombramiento, y debía renunciar, pero él no renunciaba. Entonces él se metió aquí y nombró esto sede papal. ¿Qué le parece la historia? Qué tan interesante. Por eso es importante conocerla, para que sepamos en qué es bueno y en qué definitivamente no debemos repetir los errores. Por eso es que me llama mucho la atención la historia de los lugares. Mira, estas tremendas murallas, increíble. Estas son las murallas. Por lo visto, no sé si es que está cerrado o si este es el acceso a la iglesia de este lugar, pero bueno, miren lo alto de esta muralla. Y bueno, como todo castillo, como toda fortificación, sobre todo
a la par del Mediterráneo, tenía fines militares de seguridad, poder ver al enemigo a mucha distancia del mar y a mucha distancia de la tierra a la misma vez, era una ventaja que le permitía a ellos prepararse y atacar antes. Y es un poco los fines que cumple este castillo. Y bueno, luego era lo impenetrable que se hacían, obviamente. Hoy en día es turismo, es otra cosa, pero bueno, originalmente fue esto. Vamos a ver si podemos entrar. Y si podemos entrar, les enseñamos un poco por dentro. Bueno, al final tuve que volver porque la entrada tenía un costo. Es mucho, 5 euros, está bien. Me parece razonable. Además, no sé, lo dije antes por el Coliseo, pero me parece que visitar un castillo, no sé por qué, pero tiene más valor que un anfiteatro. Aunque históricamente las dos cosas tienen valor, pero no sé, siento como más razonable pagar por entrar a un castillo. Al final estoy entrando a una edificación completa. Bueno, a ver, aquí está un poco la historia que les hablo, la encomienda templaria de Peñíscola. Perfecto. Otro detalle interesante de lo que vengo hablando, no sé si se me va a entender bien porque aquí hay mucho eco. Mira, la armadura de los templarios debe ser una espada esa. Bueno, otro dato interesante de lo que venía contando es que a ese papa le llamaban el Papa Luna. El Papa Luna. No sé por qué, pero le llamaban el Papa Luna. Ya me enteraré. Vamos a conocer un poco esto. Mira, hay una réplica. Yo que soy un poco más rápido para ver. Mira esos boquetes. Por si había que atacar. Vamos. Esta sala está ambientada. Miren más o menos la bahía, miren lo que les hablo. Miren el castillo aquí, lo estratégico de que aquí estaba el mar. De aquel lado también, o sea, el castillo miraba si tenía que atacar hacia acá, si tenía que atacar hacia allá o si tenía que atacar hacia allá, el castillo a todos lados podía perfectamente mirar. Y luego lo otro característico es cómo todo el imperio estaba cercado por murallas, típico de las ciudades antiguas aquí. Bueno, y típico de los imperios de la época. Interesante. Aquí está un poco cómo era la estructura jerárquica de los templarios. Había un sello de maestre de Jerusalén, un sello de maestre provincial, luego un sello de comendadores. Era un poco cómo era la jerarquía de los caballeros templarios. Mira, hay mucha historia que tiene que ver con ellos, porque pues le hace honor a que ellos hayan construido esto. Ahora, lo que desconozco un poco y me gustaría ver si aquí lo dice es el tema del Papa y de por qué se originó ese problema allí con él. Mira, esto está interesante. En esta sala habían cruces talladas perfectamente. Una, otra. Y estas cruces no son alargadas como las que hoy en día conocemos, sino que era la misma proporción en vertical, horizontal, lo cual significaba que era la cruz de los templarios. O sea, eso la identifica. Y aquí arriba, ¿por qué están estas cruces? Porque aquí arriba no tenían lámpara, no tenían luz, entonces ponían velas. Y al alumbrar aquí, esto se volvía una lámpara a esta esquina y alumbraba esa luz. Así que era un adorno de la época. Interesante.
Y esta piedra en cierto modo tiene la cruz. Así que debe ser un monumento medieval de los caballeros templarios. Sí, sí, correcto. Una pieza encontrada en la época medieval, en un sitio posterior al castillo, más o menos lo dice en inglés. Sí, o sea que hay mucha confirmación de que esto lo construyeron ellos. No hay duda, no hay ninguna duda. Volvemos. Fíjense que estamos viendo aquí en esta gran sala, por eso era tan grande, que esto era una caballeriza. O sea que los animales venían y supongo que aquí abajo tomaban agua, de alguna manera por aquí pasaba agua. Otra cosa que acabo de leer es que a los templarios se les llamaban monjes guerreros, o sea que eran una especie de monje, pero a diferencia del monje típico que conocemos de toda la vida, que está por ahí arrodillado en un lugar rezando, orando, lo que sea, los templarios estaban destinados al arte militar, estaban dedicados a la seguridad y eso los llevaba a ser experimentados en armas. Y bueno, de hecho libraron muchas batallas. Wow, esta sala, este gran patio aquí está muy bonito. Y bueno, lo típico de los castillos, sobre todo al final de cualquier índole, porque hemos visto castillos musulmanes y este castillo, que es de la época románica, tiene el mismo objetivo, que es de poder mirar. Imagínense la vista en este lugar. Wow, esto está hermosísimo. Ahí abajo hay dos personas allá tirándose las piedras. Bueno, imagínense poder mirar desde aquí. Aquí hay, sobre todo la velocidad que venían los barcos en aquella época, que no es la misma la de hoy, pues tú podías mirar al enemigo venir a días de camino. Entonces ese era un poco el fin también de que estos castillos estuvieran distribuidos por todo el Mediterráneo. Castillos como este de los templarios, según lo leí, están construidos por todo el Mediterráneo. Así que eso es un dato también importante. Wow, pero la vista es maravillosa. La vista es espectacular. Muy bonito, muy bonito. Bueno, una capilla que no sé si originalmente lo era, aunque sí tiene toda la pinta por el techo y por la disposición. Sí, era una capilla templaria. Ahí está, Benedicto XIII. Bueno, ahí donde entramos era una capilla, pero aquí se ve otro, como una especie de anfiteatro. Así que voy a mirar, no sea que sea otra capilla u otro teatro. A lo mejor es un anfiteatro porque las sillas son nuevas, en cambio aquellas tenía banquetas de capilla. Ahí le están hablando un poco con un grupo de la historia. Creo que dice que a los templarios lo acusaron de todo, hasta de homosexualidad. No, lo que no puedes permitir es tener una zona de desembarco fácil. La cantera. Miren esto, el barrio típico que rodea el castillo, que también es muy típico. Por ejemplo, en Alicante se ve también. El castillo está arriba y el barrio Santa Cruz rodea el castillo. En este caso no sé cómo se llama este barrio, pero es exactamente igual. Y nosotros estamos del lado de acá y resulta que del lado de acá hay tremenda bahía y no la habíamos visto. Bueno, eso es lo bueno de estar en lo alto, ya se ve. Excelente. Esta fue la entrada que vimos cuando yo llegué al castillo. Bueno, esto en teoría es un pozo, o por lo menos un lugar desde donde sacaban agua. No sé si abajo hay un aljibe o un pozo original, pero de ahí sacaban agua, de esa forma. Seguramente tiene que ser un aljibe. Un aljibe es un lugar donde se depositaba el agua. Estaba sumergido y hecho de roca tallado
para que el agua no se dañara. Y de esa manera podían tener agua depositada. De hecho, la historia, o la historia no, sí, más o menos, la historia de los aljibes más bien data de los musulmanes. O sea que a lo mejor ellos fueron los que nos enseñaron la técnica.